Por si las moscas, vamos a hablar con José Antonio Aguilar, él es el director de Racismo MX, y vamos a utilizar el pretexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para hablar sobre y poner adelante un tema que es siempre muy controvertido y candente, que es el tema del racismo en México. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Al contrario, Guillermo, gracias por el espacio. La primera pregunta, José Antonio, es cómo la sociedad civil se ha reunido alrededor del tema de la discriminación racial y el racismo en México. Yo creo que es un proceso, ¿no? Tenemos que reconocer que las organizaciones o colectivas que han estado al frente de esta lucha son poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes históricamente. Pero ha habido varias cosas que han sucedido en los últimos 30 años que han, digamos, modificado el cómo hablamos o cómo entendemos el racismo. Una, desde luego, es el levantamiento del EZLN en el 94, ¿no? Cuando entendimos que hay mexicanas y mexicanos que no necesariamente se ven a sí mismas como mestizas, ¿no? Que es la ideología nacional, pero también otras cosas que han sucedido, como no se puede dejar de vista las elecciones del 2018, ¿no? Donde hubo muchos ataques racistas también hacia ciertas posiciones políticas, ¿no? Y por supuesto el 2020 con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, pues fue una ola que sin lugar a dudas vino a México y nos hizo cuestionarnos sobre nuestros propios racismos, ¿no? Entonces confluyen muchas miradas antirracistas, desde el mundo indígena y de pueblos originarios, desde la mirada afrodescendiente, que en 2019 se reconocen como ciudadanas y ciudadanos mexicanos, y desde luego creo que lo que ha hecho que esta ola suba, el reconocer que más del 80% de la población de nuestro país somos personas morenas, somos personas racializadas y que aunque no tengamos esta identidad, pues somos prietas y también vivimos discriminación racial. Creo que uno de los grandes problemas para hablar de racismo en México es este mito que nos inculcan desde la primaria, de que somos una nación mestiza y ese mestizaje como que oculta los conflictos raciales en este país. Frente a ese mito, ¿qué tienen que decir ustedes? No, bueno, siempre en Racismo MX, y yo creo que en la mayor parte de las colectivas antirracistas, es poner en cuestionamiento ese espacio que llamamos mestizaje, ¿no? Porque, bueno, primero es voltear al ver la historia un poco, ¿no? Y ya muchas historiadoras e historiadores han puesto sobre la mesa que esto no es que sea una identidad étnica o racial, o sea, no, los números no dan para que haya una nación mestiza, claro, ¿no? O combinación de españoles con indígenas, sino más bien es una narrativa que viene desde el poder del Estado, ¿no? Y esto no es nuevo, digamos, viene desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, al volverse un espacio en donde hay movilidad social y donde hay crecimiento, también es un espacio en donde se tiene que dejar atrás lo indígena, ¿no? Hay un blanqueamiento, es decir, deja de hablar tu lengua, deja tu comunidad, blanquéate, cree en la democracia liberal, cree en el capitalismo. Entonces, en la medida en que te acerques a lo europeo, es en la medida en que eres mejor mestizo, ¿no? Y de ahí viene la frase: cásate con alguien más blanco para mejorar la raza, ¿no? O sea, ese es el blanqueamiento constante. Claro, y digamos a los españoles blancos, digamos, en esta combinación, perdón, no se les obliga a hacerse mestizos, digamos. No, exacto, porque siempre digamos, el objetivo es blanquearte, ¿no? Y si no puedes blanquearte epidérmicamente, ¿no? Al menos hazlo culturalmente, ¿no? O sea, ten dinero, ten más estudios, habla bien, ¿no? Y entonces, todas estas cosas que son también marcadores de clase se vuelven la aspiración, ¿no? Otra cosa que he visto del trabajo de ustedes es que han puesto recientemente un énfasis en la manera en que los medios de comunicación abordamos el tema del racismo o no lo abordamos, y a través de un hashtag que se ha hecho muy famoso, que es Poder Prieto. Cuéntanos qué es Poder Prieto, cómo surgió eso, y luego hablamos sobre cosas sustantivas de lo que pasa en los medios de comunicación. De acuerdo. Bueno, Poder Prieto es esta iniciativa que surge a partir de una comunicación que teníamos Tenoch Huerta, actor, y Maya Zapata, actriz, en un chat, ¿no? Donde nos comunicábamos, nos mandábamos información, noticias, compartíamos nuestros sentires, ¿no? Porque también en el activismo de repente necesitamos esta contención. Y yo le puse de pura broma, ¿no? El Poder Prieto.
Y en algún momento hubo la necesidad de invitar a más activistas, más actores, actrices a que se sumaran al movimiento. Y entonces esto creció. Y ahora es un movimiento independiente, pero desde luego que vamos de la mano, ¿no? Racismo MX y nuestros proyectos y con el movimiento mediático que es Poder Prieto. Entonces caminamos de la mano y que se hace mucho más fraterno después de la controversia de este conversatorio con Chumel Torres. ¿Qué pasó en ese conversatorio? ¿Recuerdas? Pues bueno, CONAPRED estaba haciendo este conversatorio, ¿no? Con justamente Chumel, Tenoch, y se hace una controversia en redes sociales, ¿no? Muchas activistas lo que hicimos fue decir cómo es posible que el Estado pueda abrirle la voz a una persona que claramente en sus redes sociales había puesto cosas racistas, hasta que se cancela. Pero la sorpresa fue que Maya Zapata me marca y me dice, oye, ya hablé con Chumel, ya hablé con Tenoch, y sí queremos llevarlo a cabo. Y creemos que el mejor lugar es Racismo MX. Y yo dije, yo tanto que empujaba para que se cancelara y ahora ya me cayó a mí. Pero creo que justamente esa es la ventaja de estar en la sociedad civil, ¿no? O sea, abrir la puerta, hablar del tema, pero sin tener, digamos, esa obligación, ¿no? de ser siempre políticamente correctos. O sea, en Racismo MX podíamos romper las reglas y decir, vamos a hablar de frente y vamos a poner también nuestra agenda, ¿no? Porque quizás Chumel no nos podía enseñar sobre racismo, pero sí podíamos preguntarle, ¿qué haces tú como comunicador? Porque a Chumel lo escuchan millones de personas. También tiene una responsabilidad. Una de las cosas que me conmueve y que me gusta de lo que hacen desde esta iniciativa de Poder Prieto es que dan testimonio en primera persona de los momentos en donde la raza, el color de piel se pone en juego en los trabajos, en los comentarios familiares, digamos, en muchos rincones de la vida que pues en donde funciona este sistema, ¿no? ¿Nos podrías contar algún testimonio que haya funcionado bien, el tuyo propio, el de Claro, Tenoch? no, pues Exacto. Justo cuando sale Poder Prieto, salimos en el 21 con un hashtag que es donde hay prietura, hay sabrosura. Y recuerdo muy bien que con este hashtag muchas activistas, hombres y mujeres, nos sumamos a esto, incluyendo Yalitza Aparicio, desde luego Tenoch, Maya Zapata, Horacio García Rojas, Cuautli Jiménez, y entonces subimos nuestra foto y lo que pretendíamos era celebrar nuestro tono de piel, nuestro origen, ¿no? Que eso no se celebra en los medios. O sea, uno prende la tele y ve que en las novelas siempre la mayor parte de las personas son blancas, en las películas también, no se diga el teatro, en fin. Entonces, lo que queríamos era celebrar esto. Y a partir de los testimonios propios, ¿no? De decir, a mí me pasó esto de pequeño, a mí me decían que yo no podía ser actor o actriz porque no me veían ahí, ¿no? Claro. Entonces, o que sí podía hacerlo, pero que estaba destinado a tener ciertos roles, ¿no? Del delincuente, digamos, la trabajadora del hogar, por ejemplo. Y entonces esos testimonios fueron muy poderosos porque se extrapolan a otros ambientes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estudié economía y en algún trabajo, en una entrevista, me dijeron, es que tú no pareces banquero, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ellos no pensaban tener roles protagónicos. Yo no pensaba que en mi carrera podía ser banquero, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hay esta idea de cómo se ve una persona que ocupa esos espacios. Vámonos a un corte, regresamos contigo. Regresando, me gustaría que nos ayudaras a definir o a considerar qué es racismo y en qué sentido es un sistema más bien. De acuerdo. Regresamos, no se vaya. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de racismo en México. Me acompaña José Antonio Aguilar. José Antonio, cuando hablamos de racismo en México, o por lo menos para mi generación, nos negábamos a aceptar que había racismo y siempre decíamos, bueno, antes es clasismo, porque la estructura de clase en México es muy marcada, es desigual. ¿Ustedes qué dicen frente a este
esta noción de que en México no hay racismo, sino clasismo. Es una noción, digamos, que yo digo que es de mi generación, pero la sigo escuchando, o sea, no caducó ese argumento. No ha caducado, o sea, seguimos con esta idea de que no hay racismo, es clasismo, ¿no? Ajá. Primera cosa que yo diría, pues no es que sea menos grave el clasismo Claro, que el racismo, ¿no? O sea, exacto. para empezar. Claro, exacto. Pero también es que ha habido ya más estudios, ¿no? A partir del año 2000 hasta la fecha, ha habido muchas universidades, académicos, investigadores que han entrado en el tema y han tratado de medir el efecto de la identidad étnico-racial en la vida de las personas, en educación, en acceso a salud, por ejemplo, en empleo. Entonces, ahora ya tenemos esas herramientas. Entonces, lo que hacemos en Racismo MX es justamente siempre estar al pendiente de estos estudios. ¿Qué nos dicen estos estudios sistemáticamente? Nos dicen que el tono de piel, el origen étnico, el si se habla una lengua indígena o no, son condiciones que ponen a las personas en los lugares más bajos en la escala social, ¿no? Tanto en empleos como en ingreso, ¿no? Y entonces uno podría pensar, bueno, es que es una variable endógena, ¿no? Como diríamos los economistas, ¿no? Está ahí y entonces, bueno, sí. Pero, por ejemplo, investigadoras como Viridiana Ríos ha aislado, ¿no?, todas las demás variables y ha dejado solamente, por ejemplo, el tono de piel, que es un marcador racial, y ella descubre que solamente por tono de piel el nivel de ingreso cambia, con el mismo empleo, el mismo nivel, la misma experiencia, en fin. Entonces, cada día tenemos más información para asegurar que la clase, o sea, la clase social, el nivel socioeconómico está íntimamente relacionado con la identidad étnico-racial o marcadores raciales. Es decir, en México, racismo y clasismo van mucho de la mano. Claro. Ahora, si te pregunto qué es racismo y en qué sentido es un sistema ideológico y digamos que funciona en todos los momentos, en todos los instantes, todo el tiempo, ¿qué nos dices? Pues es que está incrustado en nuestras instituciones, ¿no? Es decir, funciona de manera automática, aunque no lo queramos, aunque sea involuntario, está ahí. ¿Por qué? Porque ya está, digamos, confeccionado en la estructura social. Y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, la educación. ¿Cómo está diseñada la educación? ¿En qué lengua está diseñada la educación? O el acceso a la justicia. Entonces, no es que una persona abiertamente discrimine a una persona indígena, por ejemplo, ¿no? Pues aquí está el Ministerio Público, tú ven y levanta tu denuncia, ¿no? O haz este procedimiento jurídico. Pero si la persona simplemente no habla español, o sea, ya de entrada hay un obstáculo que no es un acto de discriminación abierto, sino que está confeccionada la sociedad para que personas como, por ejemplo, personas de pueblos originarios no tengan acceso a la justicia, ¿no? O las leyes, cómo están hechas para que ciertas poblaciones se vean afectadas más que otras, ¿no? En el caso de la migración eso es muy claro. Entonces, aunque estamos hablando de un sistema que puede parecer abstracto, yo creo que la característica básica de este sistema es el desbalance o las relaciones desiguales de poder cuando una población tiene acceso a derechos y otra no. Una persona blanca puede decir, oye, no puedo entrar a su grupo, no puedo, y decir que hay un racismo en contra de su condición de persona blanca. Bueno, cuando hay una persona blanca, obviamente hay que entender que una persona blanca también puede ser víctima de discriminación. Ajá. También puede vivir prejuicios, ¿no? Hay muchos prejuicios asociados a personas de piel blanca o personas extranjeras de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos que son blancas, ¿no? O sea, Claro. eso puede pasar, hay que dejarlo siempre muy claro y no es menos grave. Sin embargo, no existe este sistema y este entramado institucional, educativo, narrativo que les excluya sistemáticamente. Claro. O sea, una persona blanca en México que si habla español o incluso inglés también, ya lo vemos hoy en la Ciudad de México, va a tener acceso a espacios, simplemente por cómo se ve, ¿no? Sí. O sea, es un privilegio, digamos, que adquirido, que no se merece. Bueno, lo que pasa es que tiene acceso a ciertos derechos básicos solamente por cómo se ve, ¿no? Espacios educativos, espacios laborales, ¿no? Simplemente verse reflejada en los medios de comunicación ya es un privilegio, lo llamamos así, porque la persona no hizo nada para tenerlo y es un derecho que todas y todos tenemos, ¿no? Vernos reflejados en los medios de nuestro propio país. En los estudios de Viri Ríos y en otros estudios, ¿qué efectos económicos tiene el racismo?
Por ejemplo, dos importantes. La distinción en el ingreso, ¿no? Una persona solamente por su tono de piel, por tener tono de piel más oscuro, puede ganar hasta 57% menos en el mismo empleo, con la misma experiencia, en la misma industria, ¿no? Porque Viri controla por esas variables. Entonces, dice, solamente por tener un tono de piel diferente, ¿no? Eso es una. Y la otra es la movilidad social. Es decir, cuando hay una persona de tonos de piel más oscuro, la probabilidad de ascender socialmente, de nivel socioeconómico, es mucho menor a la de una persona de piel blanca, ¿no? Y al revés, para tener movilidad social hacia abajo, es decir, bajar de nivel socioeconómico, las personas de tonos de piel más oscuro hay una probabilidad más alta. Más alta. Entonces, eso te habla de que no solamente es de dónde provienes, sino todos los obstáculos que una persona puede vivir a lo largo de su vida que condicionan ese ascenso. Sí, en el libro de No es normal de Viri Ríos habla como, en efecto, unas personas privilegiadas que pertenecen al grupo económico más alto, de tez clara, les cuesta mucho trabajo descender. Así es. Exacto. Así es. O sea, es muy difícil que desciendan en la escala socioeconómica. Así en es. fin, eso es muy interesante. ¿Qué estereotipos ves en los medios de comunicación? ¿Qué crítica tienes para nosotros? Bueno, narrativamente, pues los típicos estereotipos de la mujer trabajadora del hogar, ¿no? Yo hablo mucho en los talleres que damos en Racismo MX de la India María, ¿no? Que es un personaje que es muy icónico y entrañable y no se puede negar que no la queremos, ¿no? Pero si analizamos bien esa figura, pues es una figura que replica un machismo enorme, ¿no? Además, un racismo enorme para comunidades originarias y pone a la mujer indígena en un lugar de ignorancia, en donde no hay agencia, ¿no? Y además donde ella responde a sus instintos más básicos, el miedo, el hambre, el sueño, en fin. Y entonces no va más allá. Y entonces de repente me dicen, bueno, qué exagerado, ¿no? O sea, la India María pues es inofensiva, solamente una imagen. Bueno, pero si volteamos a ver, por ejemplo, la situación de las mujeres trabajadoras del hogar, claro, y su falta de acceso... es todavía peor. Entonces es donde se refleja esa actitud de no va a pasar nada porque ella no tiene agencia, porque no voy a tener ninguna consecuencia por no darla de alta ante el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Entonces, las narrativas obviamente tienen un impacto en cómo tratamos a las personas allá afuera. Estamos en tiempo, nos tenemos que ir a un corte, pero bueno, la India María es el inicio de una discusión que debemos tener en los medios. Te voy a preguntar cómo a nuestro regreso. No se vaya. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de racismo en México. Me acompaña José Antonio Aguilar, que es director de una organización de la sociedad civil que se llama Racismo MX. Estamos hablando, José Antonio, antes del corte acerca del papel de los medios de comunicación. Hablaste de la India María, pero también hay otros espacios, o normalmente ha habido otros espacios en donde se refleja esta concepción acerca de cómo se deben de ver los mexicanos. Sí, exacto. Tenemos este espacio de la televisión, del cual ya hablábamos, pero también está el cine, también está el teatro. Y tenemos que entender esos espacios pues como industrias, ¿no? O sea, son varios procesos que llevan a tener los productos que tenemos, ¿no? Entonces, un primer momento pues sería a quién vemos en pantalla, ¿no? Quiénes están representando a qué personas, ¿no? Y entonces típicamente podemos ver que hay personas blancas que representan a cualquier tipo de personajes, ¿no? Claro. Eso por una parte. Entonces, pero ¿cuál es lo importante de ahí? Que hay un montón de actores y actrices racializados, afrodescendientes, indígenas, que pudieran estar ahí, pero que no lo están porque evidentemente hay esta preferencia muy grande hacia pieles blancas, ¿no? Eso es en un primer momento. Pero no en segundo momento, también hablamos de las narrativas, ¿no? O sea, ¿qué historias estamos contando que replican estereotipos? Porque podemos tener finalmente a la persona racializada que aparece en pantalla, pero ¿cómo lo retratamos, no? O qué historias no estamos viendo, ¿no? Entonces es muy común ver a la persona racializada en papeles de precariedad, pero también de crimen organizado, en fin, con estos estereotipos que reafirman entonces que las personas que son malas en la sociedad son las racializadas, sí, claro. ¿no? Entonces, eso es importante. Y pensándolo como industria, también ver
quién está escribiendo esas historias, desde qué punto de vista se escriben esas películas, esas obras de teatro. Entonces también necesitamos más diversidad en quién cuenta las historias. Buenísimo. El día de la eliminación de la discriminación racial fue el pasado 21 de marzo. ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, hicimos una serie de actividades de la mano con UNESCO y el COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, y tuvimos una masterclass que hizo Tenoch Huerta desde la UNESCO en París, ¿no? Y después tuvimos varios talleres que dimos entre COPRED y Racismo MX y la UNESCO, sobre todo para hablar de temas pues muy nuevos en México, que es, por ejemplo, el sesgo racista que tienen los algoritmos. Entonces, junto con UNESCO hicimos una campaña para hablar de la inteligencia artificial y los algoritmos y cómo estos potencialmente replican el racismo, ¿no? O sea, tú buscas en el buscador niña bonita o hombre exitoso o mujer emprendedora y los resultados sistemáticamente van a ser solamente personas blancas. Esa reflexión hicimos ese día. Wow, qué bien. Sin embargo, me da la impresión de que hemos caminado ahora en las revistas de moda, por poner un ejemplo, pues algunas portadas aparecen ya mujeres o hombres con rasgos distintos que no son blancos. En la televisión ha habido también un pequeño avance. Hay una mayor conciencia, por lo menos, digamos, en un eje de clase media de la Ciudad de México. Pero, ¿qué piensas que falta por hacer? Falta mucho y yo siempre, tanto en Racismo MX como con mis colegas de Poder Prieto, hablamos mucho de la representación, pero no solo el ganar representación, sino qué implica la representación, porque muchas veces ya se ha visto en el movimiento feminista, en el movimiento por las personas LGBT, el hecho de tener un representante hombre o mujer en algún espacio puede verse como un logro, avance, y sí. lo es, ¿no? Desde luego, pero tampoco garantiza que cambie la estructura, ¿no? Y en ese sentido pongo el ejemplo de Yalitza, ¿no? Que a mí me parece una extraordinaria actriz que ocupó magistralmente esos espacios, ¿no? Pero el hecho de que ella estuviera ahí tampoco significa que todas que todas las personas o las mujeres indígenas de alguna región de Oaxaca tengan esa misma oportunidad para estar en Hollywood. La realidad es que no, ¿no? Solamente es esa ilusión de que todas las personas ya estamos ahí representadas o que la industria cinematográfica realmente ya tuvo un cambio, cuando tampoco es cierto. Entonces hay que siempre estar, empujando que haya más representación, pero cuidando que también haya cambios estructurales que soporten esa representación, porque si no, entonces vamos a quedar solo en tokenismo, ¿no? Claro. José Antonio, recientemente he visto libros, estudios, contribuciones a este tema. Pues, ¿podrías hablarnos, por ejemplo, de los 3 publicaciones, a lo mejor lo de Federico Navarrete o lo que tú quieras comentar acerca para las personas que nos están viendo que quieren documentarse, ir un poco más allá? ¿Qué libros crees que tendrían que leer o qué tendrían que ver? Wow, bueno, me vienen a la mente muchos, pero creo que hay 3 que yo mencionaría. El primero, desde luego, es la obra de Fe Navarrete, México Racista, una denuncia. Creo que es un documento esencial para entender todos estos matices del racismo en México, que normalmente cuando pensamos en racismo pensamos en el que existe en Estados Unidos, pero el nuestro... El nuestro que es distinto. Es distinto y creo que en ese sentido Fe Navarrete lo hace muy bien en México Racista, ¿no? Sí, bueno, Federico tiene esta idea de que la combinación entre españoles e indígenas no suma y que en realidad es un problema, un asunto ideológico. Y otra cosa que me gusta de la contribución de Federico Navarrete es que tal vez el mayor mensaje haya sido entre las poblaciones negras y indígenas del país, ¿no? Por supuesto, de hecho los censos de la época así nos lo indican, ¿no? Sí, bueno, Federico es un historiador muy prominente, ¿no? Por supuesto, entonces yo creo que, y lo diferente de México Racista es que a pesar de que Fe viene de la academia,
¿no? México Racista es un documento también de divulgación. De Está divulgación. escrito muy bien, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es, yo empezaría por ahí. Ese es un libro que salió hace un par de años, ¿no? Como 3 Salió o en el 4. 2017, Sí, claro. pero que en realidad no pasa, hasta el momento no pasa de moda, ¿no? O sea, lo podemos ver con los ojos de la actualidad y sigue muy vigente. Ok. En segundo lugar, yo mencionaría este estudio que parece que es muy técnico, pero hay una versión muy, digamos, muy clara y con lenguaje ciudadano, que es Por mi raza hablará la desigualdad, que hizo el doctor Patricio Solís con un equipo de investigadoras e investigadores y ¿De que dónde? presentó Oxfam, ¿no? Ok. Ese es de 2019 y en ese con casi números y mucha evidencia, no solamente cuantitativa, sino cualitativa, presenta cómo el racismo afecta, digamos, el nivel de ingreso, la educación y la movilidad social. Es un documento muy sencillo que está en redes, lo pueden buscar y creo que también ese documento cambió cómo entendemos el racismo, no como un acto de discriminación, sino como un sistema. Ok. ¿No? Y en tercer lugar, desde luego, ya mencionábamos No es normal de Viri Ríos, porque lo que ella hace magistralmente también es ver que en realidad el racismo es un problema de distribución de recursos, ¿no? Cuando lo vemos a nivel cultural, ¿no? Pues es muy fácil perderse en el de, bueno, es que es un problema de cultura y bueno, vamos a incluir aquí las lenguas, que es muy importante, no quiero quitarle importancia, pero en realidad el racismo tiene que ver con distribución de recursos, ¿no? Tiene que ver con territorialidad, tiene que ver con acceso a ciertos espacios y creo que Viri lo capta muy bien en el libro, ¿no? O sea, todas estas injusticias y desigualdades, uno de sus factores que lo empujan es el racismo. Bueno, pues José Antonio, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde te puedes la gente seguir en redes sociales? Bueno, en Twitter, @AguilarPepe o @racismo_mx, eso es en Twitter, y en Instagram, AguilarPepe1 y @racismomx de corrido. Buenísimo. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Guillermo. Y a ustedes decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.